soy Abigail de la Iglesia Metodista de la ciudad de Carmen de Patagones y le damos la bienvenida al canal a todos los hermanos y las hermanas que se encuentran a lo largo y a lo ancho del país. Me sumo al saludo de Abby, también soy de la Iglesia Metodista de Carmen de Patagones, soy Soledad y mando un caluroso abrazo a todos los hermanos de la Iglesia Metodista Argentina. En este momento vamos a dar lugar para nuestras oraciones de intercesión. A veces puede ser fácil conectarse con Dios y pasar tiempo leyendo la Biblia cuando nos sentimos en paz, tranquilos, felices con toda nuestra vida. Pero, ¿qué hacemos cuando el dolor y la pérdida nos golpean? Cuando nuestras vidas y nuestros corazones son un caos. En esos momentos puede ser especialmente difícil conectarse con Dios, ya que surgen preguntas desde lo más profundo de nosotros. ¿Cómo podría Dios permitir esto? ¿Dios causó esto? ¿Puedo confiar en Dios? ¿A Dios realmente le importa? Podríamos seguir con los movimientos de nuestra vida espiritual, leer la Biblia obedientemente y fingir que todo está bien, pero nunca reconocer la ira y el dolor dentro de nosotros. O podríamos sentir tanto dolor que nos alejamos de Dios enfurecidos y nunca miramos hacia atrás. ¿Dónde podremos ir? Lo sorprendente es que la Biblia en realidad nos llama precisamente durante estos tiempos, rogándonos que hablemos con Dios sobre todo lo que sentimos, en lugar de escondernos y fingir que todo está bien. Pongamos esto a prueba y oremos. Quiero agradecer especialmente por los trabajadores que están en primera línea, como todos los trabajadores de salud, los miembros de las fuerzas de seguridad, también por los voluntarios, esta gente que se ha puesto al servicio de quienes no pueden salir a hacer sus compras, especialmente son los jóvenes los que salen, también por quienes han puesto sus bienes al servicio de la gente que no tiene trabajo y que necesita llevar el pan a su mesa. Queremos pedir en este momento por todas las personas que están solos, para que puedan encontrar compañía, por todos los enfermos, para que puedan sanar, por todos los trabajadores, para que tengan fuerza todos los días, y por todas las personas que se construyen su propia prisión, para que encuentren en Dios la solución a sus problemas. Todos, ¿cómo andan? Yo le doy gracias a Dios porque me levanto contenta, feliz y todo lo que sea positivo y sin que me falte nada. Por eso le quiero dar muchas gracias a Dios. Hola, quiero dejar mi motivo de oración, es para pedir por aquellas personas que hoy se sienten solos, que están solos, por las personas que han perdido su fe en Dios. Quiero pedir por ellos y también por la salud de cada uno de nosotros, para que Dios nos siga cuidando. Te lo pedimos, Señor. Sí. Buenas tardes, hermanos. Como parte de este culto vamos a tener la lectura del Salmo 116, que tiene como título Oración de gratitud. Los versículos que van del 1 y 2 y del 12 al 19. Dice el Salmo: Amo al Señor porque ha escuchado mis súplicas, porque me ha prestado atención. Toda mi vida le invocaré. ¿Cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré la copa de la salvación e invocaré su nombre. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. Mucho le cuesta al Señor ver morir a los que le aman. Oh Señor, yo soy tu siervo, yo soy el hijo de tu sierva. Tú has roto los lazos que me ataban. En gratitud te ofreceré sacrificios e invocaré, Señor, tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. En los atrios del templo del Señor, en medio de ti, Jerusalén,
Alabado sea el Señor. Amén. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante. Inclina hacia mis oídos el día en que lo invoco. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del infierno, me rodeaban tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Te ruego, Señor, sálvame. Recobra, alma mía, tu reposo, porque el Señor fue bueno contigo. Él te ha salvado de la muerte, ha preservado tus pies de la caída. Él te ha salvado de la muerte, ha preservado tus pies de la caída. Tenía fe aun cuando dije, yo soy un desgraciado, y pensaba lleno de angustia que todo hombre es falso. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la bendición, invocaré el nombre del Señor. Recobra, alma mía, tu reposo, porque el Señor fue bueno contigo. Él te ha salvado de la muerte, ha preservado tus pies de la caída. Él te ha salvado de la muerte, ha preservado tus pies de la caída. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Hoy el texto de la palabra de Dios nos lleva a la historia de Abraham en el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, el capítulo 18. La historia de Abraham en el libro del Génesis ocupa una gran extensión. Un buen porcentaje del libro del Génesis está dedicado a él. Desde el capítulo 12 de Génesis en adelante hay muchos detalles de su vida, pero la palabra para nosotros hoy nos hace detener en la promesa 3 veces, por lo menos reiterada, del Hijo, la promesa del Hijo. Ustedes recuerdan que en el momento en que se cuenta la historia esta del hijo de Abraham y de Sara, ellos eran muy mayores, muy adultos, eran viejos, y además Sara era estéril.
y habían deseado, como muchos padres imagino, tener hijos y no pudieron. Finalmente, Dios promete a Abraham una descendencia, luego de haberlo llamado y de este obedecido, de haber salido de su tierra y de su parentela, y ese hijo llega y nace. Y cuando la madre mira un poco para atrás después de nacer el hijo, dice en el capítulo 21, versículo 6, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y con estas palabras ella celebra con alegría, con asombro y seguramente con perplejidad dos hechos que no se van a borrar nunca más en su vida. El milagro de tener un hijo, y el segundo hecho, ya de por sí extraordinario, se le añade que este hijo llega contra todo pronóstico humano. Porque decíamos, ella infértil, no podía tener hijos, y ambos dos muy viejos. Así que ella va a recordar el nacimiento de su hijo y va a invitar a reírse con ella, recordando estos dos hechos, el milagro de tener un hijo y un hijo que era imposible que naciera. Se ríe ella, se ríe Abraham también, a pesar de que después le reprocha a ella haberse reído. Y al punto tal de que este hijo que nace se va a llamar risa. En hebreo, Isaac se traduce, significa risa. Por eso decimos que esta es una historia de risas, de desconciertos, de esperanzas, de perplejidades. Y porque risas decimos porque a pesar de que piden un hijo, desean un hijo, añoran un hijo, quizás ya con poca o ninguna esperanza, cuando reciben el anuncio de que van a ser padres, no de uno, sino de millares. Y para que no quede ninguna duda, se le dice que serán como estrellas en el cielo y como arena en el mar, por si no se entendió. Padres de multitudes iban a ser. Y decíamos perplejidades porque frente a eso se ríen, ¿no? Se ríen. Una risa que seguramente tiene de todo. Una risa que tiene alegría, una risa que tiene ilusión, una risa que tiene nerviosismo, incredulidad, desconcierto. Y la Biblia muestra siempre así a sus héroes con pies de barro. Claro, son héroes de la fe, el patriarca y la matriarca. Abraham, el padre de las tres grandes religiones monoteístas históricas, el judaísmo, el cristianismo, el islam, el padre de la fe. El padre de la fe que el judaísmo tardío y quizás también moderno tiende a borrar bajo la figura de Moisés. Pero decíamos que la Biblia no oculta la fragilidad y las miserias de sus héroes, que cuando reciben una promesa por algo que están pidiendo, se ponen a reír. Abraham se lo muestra luego, mentiroso, cobarde, pero con innumerables virtudes, obediente, valiente también. Por eso también decimos que esta historia de Abraham y de Sara y la promesa del hijo, que está en Génesis 18, la pueden leer tranquilos después. Nosotros nos hemos limitado a recordar las palabras de Sara, ¿no? Dios me ha hecho reír y el que se ría conmigo y el que lo oyere se reirá conmigo. Decíamos que
que estos son héroes bíblicos con pies de barro, porque la historia de ellos no es necesariamente de ellos, no es ni principalmente la historia de Abraham, de Sara y de Isaac. Claro que ellos cuentan, claro que son importantes, pero no es tanto la historia de la promesa o de aquellos que reciben la promesa, sino es la historia de quién promete y lo que promete. Ellos son importantes. Decíamos el patriarca, la matriarca, pero no son héroes en el sentido moderno. No es Ulises regresando a Ítaca, no es San Martín cruzando los Andes, no son los 33 orientales recuperando la banda oriental. Abraham y Sara son objetos de una gracia, de un favor divino. Por eso la historia de ellos es la historia de otro que quiere hacer con los hombres, por los hombres y en medio de la vida humana algo que no se agota en ellos, algo que sigue, que no requiere que seamos ni hebreos ni judíos para participar de esta historia que continúa y que nos alcanza. Quizás para Abraham y para Sara todo se agota en el Hijo. Quizás para ellos la alegría, la ilusión de lo que significa tener un hijo lo llenó todo. Y seguramente no se pueden imaginar lo que está implicado en ese niño, a quienes le ponen por nombre Risa. Para quien promete y para quien irrumpe en la vida de esta pareja humana, para Dios, decimos, la promesa y la bendición no terminan ahí. Ustedes van a recordar que cuando se le anuncia a Abraham que tendría un hijo, que sería padre de multitud, se le dice algo aún mucho más importante. Se le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas. Algo que el judaísmo moderno parece no recordar. Abraham y Sara recibieron promesas enormes, que iban a ser padres de multitudes, herederos de una tierra que no tenían, pero principalmente bendición para toda la humanidad. Seguramente ellos no logran imaginar que un hijo suyo, y de un hijo suyo, y del hijo de un hijo suyo, nacería Jesucristo, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios hecho hombre. Los evangelios nos van a recordar explícitamente, tanto Mateo como Lucas, que Jesucristo es hijo de Abraham. Por eso la promesa dada a Abraham de que en él serán benditas todas las naciones de la tierra, también nos alcanza a nosotros, que por Jesucristo y en Jesucristo somos hechos hijos de Dios y herederos de la promesa hecha a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Benditas, benditos. Esta es la promesa que nos alcanza a nosotros, que llega a nosotros hoy. Nos alcanza a nosotros que, al igual que ellos, estos dos, que oran, que desean, que piden, que sueñan, que viven bajo muchos imposibles, ellos estaban bajo el imposible del hijo que no podían tener. Nosotros también tenemos innumerables imposibles, desesperanzas, desconciertos, perplejidades, valentías, aciertos, fe, pecado. Pero para Abraham y para Sara fue necesario escuchar una pregunta del propio Dios, cuando después de repetirle
por varias veces que iban a ser padres de un hijo, en Génesis capítulo 18, versículo 14, Dios les dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y muy parecido fue lo que tuvo que escuchar María, la Madre del Señor, cuando se le cuenta que su parienta Isabel, la estéril y vieja, iba a ser madre. Cuando se le dice, para Dios no hay cosa difícil, no hay nada imposible. Bueno, esta historia de risa y fe, desconcierto y obediencia, perplejidad y bendición, nos alcanza hoy a nosotros también. La historia de esta mujer y de este hombre que llegan a experimentar en su propia vida la bendición de Dios, que se extiende y llega también hasta nosotros. Ella, cuando quiere contar su historia, dice, Dios me ha hecho reír, y el que la oyere se reirá conmigo. Pero tuvieron que escuchar la pregunta. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Invitados estamos a reírnos con Sara y con Abraham y a contestar la pregunta, esta que se le dirige a ellos y a nosotros. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Que tengan buenas tardes. Y ahora vayamos a los hombres y mujeres con quienes el Señor nos pone, con la esperanza cierta de su presencia constante en nuestras vidas. Compartamos con ellos el amor de Dios derramado en nuestras vidas. Y ahora que el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la comunión en el Santo Espíritu sean con todos ustedes y con cada uno de los integrantes de sus familias, ahora y siempre. Amén.